¿Qué está pasando con ChatGPT? Pues salió un estudio del MIT donde pues está acusando varias consecuencias, algunas califican muy graves, en los estudiantes pues que están usando mucho esta herramienta. Son consecuencias inclusive que abren el panorama para el debate ético, si es no el empleo de modelos de lenguaje, sobre todo para instituciones educativas y para sus alumnos. Voy a saludar a Simón, a Wilson Vega, que es editor de Chataca Colombia también, Simon de Simon Tech. A los dos, muchas gracias por acompañarme hasta ahora. Muchísimas gracias por la invitación. Wilson, gracias. Hola, Juan Camilo. Mil gracias a ustedes. Bueno, Simon, arranquemos. Este estudio, ¿qué está planteando? Vea, básicamente este estudio lo que está planteando es una pequeña muestra, para ser muy honesto, que se hizo a 54 estudiantes que están entre el rango de los 18 a los 39 años, donde el MIT, no solo el MIT, sino Harvard y otros institutos dijeron como, ok, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir a esta gente en tres grupos. Nos van a entregar unos resultados, vamos a dividirlo en un grupo de únicamente personas que van a entregar unos resultados apoyados en herramientas como ChatGPT, otros que se les permitía la búsqueda en Google sin inteligencia artificial, sin aplicar la inteligencia artificial de Google, que es Gemini, y otro que era escritura, digamos, sin herramientas externas. Y digamos que la evidencia, digamos que arroja este estudio, es que de cierta forma está haciendo que los estudiantes que se están apoyando totalmente en ChatGPT para escribir textos, y esto hay que dejarlo claro, para escribir artículos universitarios, están quedando con muchas cosas en el vacío. Pues hay algunos resultados que dicen que básicamente cuando ya se hace, digamos, como una evaluación del texto entregado, muchos de los autores de estos textos, de estos estudiantes, no recordaban citas de autores, no se les quedaba nada en la cabeza, en algunos evidenciaron que simplemente copiaron y pegaron, y el contraste con los otros grupos básicamente es que si hay una retención de información en la memoria, y esto digamos que plantea no solo un tema de debate ético, sino que siento que también es qué tanto nos estamos esforzando a la hora de aprender. Pero yo quisiera llevarlo más allá porque yo sé que nuestro otro invitado también tiene muchas cosas para decir, y será un momento en el que la inteligencia artificial también nos está invitando a replantear la forma en la que nos estamos educando. Eso creo que también vale la pena discutirlo. Replantear la forma como nos estamos educando. Voy a ir a esa pregunta ahorita, porque también me gustaría preguntarle a Wilson, ¿a qué cree que se refiere el estudio con deuda cognitiva de estos 54 estudiantes que estudió? Lo de la deuda cognitiva es un concepto que acuñan los investigadores para decir que cuando el proceso se realiza de la manera en que se realizó, además por diseño del estudio, pues entonces los participantes terminan llegando a resultados sin haber pasado por el proceso mental que debió conducir normalmente a esos resultados. Es como cuando yo trabajaba como profesor y decía, es cuando las cosas pasan del cuaderno del profesor al cuaderno del estudiante sin pasar por la cabeza de ninguno de los dos. Es exactamente aquí. Se llega al resultado, pero no se sabe cómo, y por lo tanto son incapaces los estudiantes, incluso habiendo obtenido el resultado correcto, de replicar el proceso que conducía a esas conclusiones. Es, por supuesto, preocupante, pero yo creo que tiene razón Simón cuando dice las conclusiones no deberían ser las conclusiones apocalípticas y tendenciosas, sino más una reflexión muy necesaria de que necesitamos replantear la manera en que estamos enfrentando la tecnología en la educación. Y yo les voy a poner un ejemplo, quizás ustedes son demasiado jóvenes para recordarlo, pero quienes vivimos el ascenso de la tecnología de consumo cuando estábamos en las aulas, vimos llegar los computadores
a las aulas en las que antes no tenían lugar, y creo que los que llegaron antes que yo vieron llegar las calculadoras. Las calculadoras hubieran podido mandar al carajo la educación en matemáticas, pero los profesores entendieron lo que pasaba y aumentaron el nivel de exigencia y el nivel de preparación para no ponerles a estudiantes ejercicios del orden del 2 por 2 que una calculadora les iba a dar los resultados, sino aumentar el desafío y producir un proceso mental asistido por la tecnología para hacer cosas más grandes. Y yo creo que esa es la oportunidad que tenemos ahora, utilizar la tecnología para enfrentar cada vez desafíos más grandes. El problema es que si nos siguen poniendo las mismas tareas, por supuesto que ChatGPT las va a hacer. Sí, ahí entonces empezamos a conducir esta interesante charla a la pregunta que planteaba Simón, y es esta, digamos, y la contrapregunta se la devuelvo entonces a Simón, y es, ¿cree que se puede replantear o se debe replantear la educación? ¿Es lo que invita también este informe? Vea, yo creo que eso hay que hacerlo y las instituciones que no lo están haciendo, pues están, digamos, perdiendo el tiempo. Y yo creo que lo que aquí se debe plantear principalmente está apoyado, digamos, en una de esas frases que alguna vez dijo Sam Altman, y es: ChatGPT está bueno usarlo, pero genera alucinaciones. La gente confía demasiado en ChatGPT, pero no hay que confiar tanto en ChatGPT. Que el creador, o bueno, quien está a la cabeza de OpenAI, la empresa eh, madre de ChatGPT, diga esto, pues también deja mucho para pensar. Pero más allá de ese tema, sí siento que debemos ser muchísimo más críticos y tener conocimiento de lo que estamos haciendo, porque básicamente no se trata solamente de la instrucción que yo le doy a ChatGPT, de cómo yo armo un prompt, sino que debo tener la estructura mental de qué es lo que yo quiero, cuál debe ser el resultado, y además debo estar en la capacidad de apoyarme en esa inteligencia artificial y saberla criticar y saber si el resultado que ella me está entregando es el correcto o no. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que ir un poco más adelante. Y eso es un poco también la enseñanza que le deben dar los profesores hoy a los estudiantes en los colegios, en las universidades, y es entender que la inteligencia artificial generativa, ya sea ChatGPT, ya sea Gemini u otra, simplemente son herramientas que nos van a ayudar a agilizar el tiempo, pero que a la larga lo que necesitamos es tener pensamientos críticos. Y voy a poner un ejemplo de pronto un poco también de mi generación, así como lo hacía Wilson, pero yo me acuerdo que cuando yo empecé a hacer tareas y tuve el primer computador en casa, ni siquiera tenía la famosa Encarta, y a mí me tocaba coger básicamente de la enciclopedia que tenía en papel e iba pasando. Luego llegué a Encarta y empecé a copiar y a pegar, y claro, y ya yo lo que hacía era como que leía y reescribía el texto y algo se me iba quedando. Digamos que este tema como tal de lo que podríamos llamar como copiar y pegar o plagio no es nuevo. Realmente aquí lo que hay que hacer es reevaluar cuáles son esos skills, esas herramientas con las que van a salir estos nuevos profesionales, y qué tanto se van a poder apoyar en la inteligencia artificial, porque va a ser algo que no se va a ir y que va a seguir estando ahí, y de lo cual tenemos que aprovechar y tenemos que usarlo para que nuestros tiempos y labores sean muchísimo más productivas. La pregunta va a ser directa, Wilson. ¿ChatGPT nos hace más perezosos? En absoluto. Yo creo que el estudio del MIT debe tomarse con cuidado porque es una advertencia importante y en efecto hay cosas en donde nosotros podríamos permitir que la tecnología reemplazara procesos mentales que deben ser inherentemente humanos, pero yo creo que el llamado debe ser totalmente lo contrario. ¿Cómo hacemos para potenciar cerebros, inteligencias humanas con estos recursos de inteligencia artificial? Yo ponía en una cena recientemente el ejemplo de mi hijo que tiene 11 años y tenía un examen de español sobre el Principito y no encontró mejor tutor que Gemini, la inteligencia artificial de Google que está integrada en mi celular, y duró una hora Gemini haciéndole preguntas sobre el libro y dándole la retroalimentación a sus respuestas. Eso es algo que mi generación solo podía soñar, eso era ciencia ficción para mí. Entonces yo creo que lo que nos corresponde a nosotros y a las futuras generaciones es ver cómo vamos a proteger ese pensamiento crítico y esa creatividad genuina
para potenciarla con las capacidades que nos da la inteligencia artificial. Sería una pena desperdiciarla, pero sería también una pena utilizarla solo para hacer afiches de Pixar y memes y noticias falsas, cuando tenemos toda la posibilidad de, como decía antes, elevar el nivel de exigencia en las aulas y en el proceso educativo para que nuestros niños puedan utilizar estas herramientas al servicio de sus inteligencias y hacer cosas que antes no eran posibles. Pero ¿qué tan posible, Simon, es alcanzar, pues, también eso que nos dice Wilson? ¿Es posible, digamos, darle un uso bueno al ChatGPT? ¿Es posible, por ejemplo, y la conclusión de este informe, entro en cierto conflicto, les confieso, porque es que la conclusión dice, el uso excesivo de la inteligencia artificial en proyectos académicos, el uso excesivo. Simon, ¿quién va a plantear qué uso no es excesivo? ¿Cuál es el uso justo a la inteligencia artificial? Yo creo que ahí hay que primero hilar muy delgado, porque siento que es una pequeña muestra. Creo que 54 personas y sacar, digamos, conclusiones es una muestra muy pequeña. Claro, es el MIT y por eso causa una repercusión, pero siento que para un estudio serio hay que abarcar muchísimo más público y un espectro muchísimo más grande. Respecto a la pregunta, Juan Camilo, yo creo que el punto está en, vuelvo a insistir, en ser críticos, en saber, como lo ha dicho incluso Bill Gates, la inteligencia artificial debe ser un asistente que simplemente nos ayude a agilizar procesos. ¿Y a qué quiero llegar? Estamos hablando por televisión. Ok, ¿cómo voy a saber yo si le quiero dar una indicación a la inteligencia artificial de que elabore una imagen o un video y saber específicamente cómo la quiero con conocimiento previo para yo poder armar esa instrucción o ese prompt? Quiero decirle que lo haga en un plano americano, cenital, contrapicado, que tenga una incidencia de luz de X y XY características. Ese conocimiento técnico seguramente lo debería yo tener previamente para poder darle la instrucción a ChatGPT o a la inteligencia artificial que sea para poder obtener el resultado realmente. Aquí el tema es que nosotros podemos apoyarnos en la inteligencia artificial seguramente y podemos tener X cantidad de resultados, pero a la larga para tener un buen resultado también debemos tener un conocimiento previo para saber que esa instrucción que yo le estoy dando realmente es la indicada para el resultado que yo quiero. Ahora bien, insisto que así como en la universidad y en el colegio seguramente muchos vimos clases de ética y donde nos hablaban acerca de los robos o en el tema de periodismo, el tema de la verdad, de cuestionar, de las distintas fuentes, aquí seguramente y esto es una idea mía que seguramente puede llegar a plantarse en algún momento en instituciones educativas, es plantear una cátedra de ética digital, de ética en la que no solo cuestionemos cómo estamos haciendo nosotros las cosas, sino que además de eso cuestionemos el tema de derechos de autor, que ahí también hay un debate muy interesante. Wilson, me gustaría escucharlo con la pregunta que acabo de formular. ¿Quién plantea que la inteligencia artificial tiene un uso excesivo o no? ¿Cuál es el uso justo y medido de esta herramienta? Es una pregunta amplia, pero dado que estamos hablando de entornos educativos, es muy, y lamento ser yo el cliché, es momento de mirar en la responsabilidad que le cabe a los padres y a los educadores. Porque, por supuesto, es allí donde tomamos nosotros la decisión de qué integramos al proceso y qué vigilancia hacemos sobre el uso de esas tecnologías. Entonces, de la misma manera que un examen de matemática que se puede resolver con calculadora no va a probar absolutamente nada si no hay alguien vigilando el uso que se hace de eso, hoy en día hay exámenes y hay tareas que se pueden organizar y encargar a una de estas inteligencias artificiales que claramente, como lo decía ahorita el banner que estaba saliendo, podrían hacernos más perezosos. Pero si se aporta un poco de criterio y se guía el proceso, lo que vamos a ver son procesos cada vez más interesantes dentro de las aulas, sumados además a la curiosidad nata de las nuevas generaciones que van a aprender a utilizar esto más que para hacer simplemente dibujitos. La expresión, para contestarlo por una vez de manera corta, es la siguiente. Si la tarea que el profesor pone en el aula la están haciendo los estudiantes con ChatGPT, quiere decir que está poniendo la tarea que no es.
porque la época cambió y hay que cambiar con la época para que nuestros estudiantes, particularmente en un país como Colombia que tiene tanto por ganar con el uso de estas tecnologías que de alguna manera pueden igualar el terreno en algunos campos, pues reduzca las distancias y nos permita hacer que sea posible sacar adelante proyectos que antes eran muy demandantes. En lugar de hacer que me lea ChatGPT un texto, yo le puedo pedir que me lea muchos textos para que me diga cuáles son más relevantes para mi intención de investigación y así yo solo leer esos. Y ahí es donde la inteligencia artificial comienza a ser de valor. Quiero terminar esta charla pegándome de esa respuesta de Wilson. Empezar a enriquecer los criterios, pero, y lo quiero ampliar un poco más, Wilson, no solo de los estudiantes, de todos. Porque es decir, la amenaza de volvernos perezosos, pues también puede estar en el trabajo, ¿o no, Simón? Por supuesto, con enorme riesgo además. Sí. Sin lugar a dudas, pero vea, le voy a plantear una cosa que me parece interesante y sé que me voy a salir, digamos, de este ejemplo que tiene que ver plenamente con el texto. Hace poco trabajaba yo en una agencia de publicidad y un diseñador fue trabajando con una inteligencia artificial que producía imágenes y video y él decía, ok, estamos pagando una licencia y el tiempo que yo me gastaba en hacer una pieza que podía llegar a ser un día y medio, la estoy produciendo en aproximadamente media hora. Entonces, yo creo que ahí también hay un tema que si hablamos en términos laborales, estamos hablando de que hay una optimización del tiempo y quizá eso nos puede llegar a ser muchísimo más productivos y eficientes y yo creo que a la larga se trata de eso. Yo creo que volvemos a esa idea inicial, hay que cambiar la forma en la que nos estamos educando, la forma en la que los profesores están pensando y están evaluando y yo creo que no solo se trata aquí de recargar todo sobre el estudiante en sí y decirle que es un perezoso. Creo que también hay que cuestionar al profesor y el profesor se tiene que formar en temas que tienen que ver con inteligencia artificial para replantear su cátedra y hacer que esa información que él está transmitiendo cale en los estudiantes. Y asimismo, pues llevado al tema de trabajo. Si yo sé que una inteligencia artificial optimiza los tiempos de mi equipo de trabajo, pues ok, lo voy a usar, pero también qué tipo de profesionales estoy teniendo yo dentro de mi empresa y ahí es donde yo tengo que empezar a evaluar lo que ellos están haciendo y si realmente ese profesional que yo estoy contratando, que está dentro de la empresa, vale la pena y está sacando provecho de la inteligencia artificial o si más bien yo simplemente le pago a una inteligencia artificial que me da un resultado y ya. Aquí es donde realmente estamos cambiando el chip y estamos, vuelvo a insistir con esa idea, es cómo vamos a usar la inteligencia artificial como un apoyo, como un asistente y no simplemente para recargarnos en ella. Esto es un tema muy ético realmente y de cada persona y es un tema que se tiene que evaluar desde ese punto. Y muy amplio, por supuesto vamos a estarlos también leyendo ustedes en sus distintos portales. A los dos, gracias de verdad por plantearnos esta charla muy interesante. Wilson, gracias. Juan Camilo, gracias a ustedes y recuerden que así como puede ser una amenaza, la IA puede ser una oportunidad. Hay recursos diseñados de IA para apoyar a los profesores, planear clases, ayudar a los estudiantes, calificar. Hay que cambiar la mirada. Simón, un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Buena tarde.